Como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7. Con la colaboración de Sanaxa, Zona Copy, Clima Imagen Tiem 21, Almacenes La Lonja, Agrojimedel, Asador de Pollos Mari, Neumáticos Maima, Alsara Javier, Florimar, Opticalia Lavao, Pescadería Rueltor, Marinsa Promociones, Asador de Pollos Mari, Pinturas Andalucía, Ander 12, Graneles de Lola, Foreman Vélez, Córdoba Caballero Torre del Mar, Embo Axarquía, Axarquía Topografía, Restaurante Asador La Sastrería, Café Bar Media Caja, Clínicas Dentales Doctores Cortés, Pladuraxa, Innova Muebles Roberto, Telepixa, Axar Energy, Viajes Chamonix, Autoescuelas Montesur, Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos un día más a La Voz del Sentimiento de este programa de Fusión Radio que viene a traer la actualidad de las hermandades y cofradías y todo el arte que a ellas envuelven. Y en esta última semana de programas, con la primavera y la Pascua de Resurrección ya entrada, pues nos vamos a adentrar en el arte musical, algo que acompaña no solo a las hermandades en Semana Santa, sino a todas las fiestas que estamos viviendo en esta primavera y también esa época de glorias que se está abriendo camino en toda Andalucía. Y hoy tenemos pues la alegría de que esté con nosotros Pablo Martínez Recio, que es clarinetista y licenciado en composición en Sevilla, que además pues tengo la alegría de que nos conozcamos de hace tiempo y bueno, paso a saludarte. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, pues una alegría que pueda estar aquí con nosotros en este ratito de programa. Y sobre todo, como te comenté, alegría para mí que después de tantos años de que nos conocemos por otras circunstancias que no eran las cofrades, pues el divenir del tiempo pues te va poniendo en esas noticias de la Semana Santa a través de tus composiciones aquí en Málaga y para toda la provincia. Pues con esa marcha a la Virgen de Dolores del Puente, Azucena Dolorosa, pues ya se comenzaba un poco, pero también en Córdoba, de donde eres, pero también las noticias pues suenan más cuando en Sevilla pues tu nombre se destaca y hemos comenzado este programa con esa marcha Refugio en la Hermandad de San Bernardo. También pues en esta cuaresma, si no me equivoco, también para la Virgen de Consolación, ¿no?, de la Hermandad de la Seis. ¿Cómo va siendo este trajín de composiciones y que supongo que la alegría de que empiecen a contar contigo de manera tan fuerte, ¿no? Pues sí, bueno, antes que nada agradecerte este ratito de charla, que la verdad es que me apetecía mucho y lo que te he dicho también, después de tantos años que nos conocemos y que al final nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pues también me alegra el doble. Pues a ver, el tema de ir creciendo como compositor, yo creo que no es una cosa que se vaya, bueno, que no es una cosa que tú vayas en un camino fijo, ¿no? Y que tenga una receta para que tú puedas hacerte un nombre. Yo supongo que lo más importante es seguir en pro de la música, que al final es lo que nos gusta a todos los que nos dedicamos a esto, y vamos buscando pues respuestas a preguntas en el mundo del arte y sobre todo pues en el mundo de las cofradías, que bueno, el
el que más nos interesa y también el que más nos preocupa y que tratamos de cuidarlo al máximo desde nuestra humilde opinión, ¿no? Y manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, ese es un poco el camino que yo he seguido y que quiero seguir haciendo. A lo largo de, bueno, de la historia de la música en general, desde el clasicismo, el romanticismo, el impresionismo, al final el mundo del arte de las cofradías también en ámbitos generales va bebiendo de mucho contenido. Es cierto de que puede ser el barroco su marca más fundamental, pero en ese ámbito musical, ¿en qué contexto tú analizas la Semana Santa y dónde la encajarías tú? Y también, ¿cuál es digamos, tu río donde navegas a la hora de esas composiciones? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque muchas veces no sé respondérmela a mí mismo, ¿sabes? Es que, como tú bien has dicho, la Semana Santa parte de una estética barroca, pero que luego al final, pues desde ese punto de partida vemos corrientes estéticas muy diferentes en una misma semana, ¿no? Y cofradías que se ponen en la calle eh, partiendo de estilos que incluso contrastan dentro de de la propia hermandad, ¿no? Claro. Vemos a lo mejor que hay un estandarte que es del siglo XVIII y luego vemos el cartel de Cuaresma de este año que, pues bueno, que tiene una estética más contemporánea y que ambas ideas fluctúan, ¿no? Son puntos de vista distintos dentro de una misma hermandad, que también se ve ese crecimiento a lo largo de los años, ¿no? Esa riqueza. En mi caso, pues yo me inclino más que por un punto de vista estilístico asociado a una época, me inclino por el concepto, que el tema del concepto es algo que sí que viene de una corriente más contemporánea, de la segunda mitad del siglo XX concretamente, cuando se empieza a ahondar más en cuestiones de filosofía musical, ¿no? Porque hasta entonces era todo cuestiones técnicas. La técnica ha ido evolucionando pues de manera natural desde que conocemos nuestra música occidental, que en realidad no tiene más de 400 años, porque anterior a eso pues había otras corrientes estéticas. Pero bueno, si hablamos desde barroco, clasicismo, luego romanticismo, luego se empieza a expandir la tonalidad, la instrumentación, se globaliza el mundo, las vanguardias, se rompe la tonalidad. Si hablamos de todo esto, ¿no? que es una corriente puramente musical, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX entra más de lleno el concepto, el querer decir algo que refleje una actualidad, que haga un planteamiento político o que posicione a la religión en un punto de vista social. Pues todo este tipo de conceptos en la música son muy subjetivos, ¿no? Porque la música al final no son palabras y expresar esto en música depende de la intención de cada uno, pero yo sí que me gusta que cada una de las marchas, de alguna manera, tampoco me gusta hacer sangre nunca, pero me gusta que la marcha, más allá de la música, pues tenga una reflexión, tenga un punto de donde me encuentro, ¿no? Y lo bueno de eso es que en cada una, pues reflejo cosas muy distintas, que ya, como te digo, no tienen unión en estilo, pero sí en significado. Ese sería un poco el resumen. Sí, además, en ese podemos decir contexto a la hora de esa creación, pues también se bebe mucho para una inspiración para la hora de dicha composición, ¿no? Porque en este caso, en la marcha que hemos escuchado a comienzo y que también luego para terminar el programa se pondrá completa, en el sentido de que sea un barrio torero, pues da ciertas connotaciones a la hora de la marcha para esta hermandad de San Bernardo, ¿no? Por ejemplo, en esa construcción, lo que viene siendo la seña de identidad de una hermandad, más el contexto que tú puedes conocer, te puede venir a inspirar como puede inspirar un poeta a la hora de intentar describir un territorio, o un pintor a la hora de pintar un paisaje, ¿no? Eso es, eso es. Para mí el contexto siempre va de la mano. Y eso no quiere decir que la música por sí sola no se pueda entender. Mucha gente defiende que, bueno, que la música no es más que música, ¿no? Y que si necesita una explicación para la música quiere decir que
que no se sostiene por sí sola. Y bueno, por supuesto que se debe sostener. Y tú la debes escuchar y si te gusta bien, si no te gusta, pues también, ¿no? Pero que para mí el contexto es lo que me lleva a componer, digamos, ¿no? Aunque luego, mm, pues bueno, una persona la escucha y no tiene por qué saber ese contexto, ¿no? Y es perfectamente lícito. Pero en mi caso, como tú has dicho, en la marcha de San Bernardo, pues entró que tampoco empezó de una manera muy evidente, pero poco a poco me fui dando cuenta, porque claro, eso también es lo bueno del proceso de composición, que es muy orgánico y está muy vivo. Entonces tú puedes, a lo largo de unos días, una semana o los meses que estés trabajando en la obra, pues puedes ir encaminando hacia una cosa que a lo mejor parte de una idea y cuando la termina es una cosa totalmente distinta. Entonces esto también es muy bueno para el proceso creativo y para no estancarse. Claro, y además lo que también puede suponer para ti, ¿no? De que esas marchas que compone este sentido hablando de cofradías y hermandades, las puedas ver en la calle, ¿no? Que ese contexto al conjunto ya completo que es la hermandad en su estación de penitencia, pues hace que cobre todo el sentido hondo esa marcha y que además tú como compositor de la misma, pues sienta una emoción especial, ¿no? Aunque todos los podemos sentir lo que estamos de espectador en ese momento, ¿no? Exactamente. Escuchar una marcha en la calle no tiene nada que ver con como tú la habías planteado en tu cabeza, ni tampoco como la escuchaste en el concierto. Es que es en realidad es el punto de vista más bonito porque ya la marcha no pasa a ser el primer plano. Digamos que cuando la compones, lo que tiene es el papel, es la partitura, ¿no? O lo que tú puedas escuchar en un piano. En el concierto, toda la expectación está hacia la marcha, hacia la banda, y todo el mundo se fija en eso. Pero una vez que pasa a la calle, pues ya te fijas en el dibujo de la cera, te fijas en el movimiento de las bambalinas, te fijas en la expectación del público, en el olor del incienso, en si el azahar ha brotado o no. Entonces, como que pasa a formar parte de un conjunto más grande y en realidad eso la engrandece, ¿sabes? Deja de ser protagonista, pero la engrandece de alguna manera y también, pues, cuando te sientes más satisfecho, claro. Y además se convierte en una auténtica banda sinfónica de una, digamos, entre comillas, película donde somos protagonistas junto a los sagrados titulares y eso nos puede envolver y llenar de sentimientos que al final es una de las finalidades de esa procesión, de esa función evangelizadora de que nos llene aquello que estamos viviendo. Y además en ese debate que actualmente se está surgiendo sobre pues a la hora del que el paso pues tenga un devenir por la calle más en el ámbito de la acompasamiento de las marchas o más intentar que vaya de frente lo máximo posible para que cumpla su función de pasar, ¿no? ¿Tú cómo ves esa simbiosis entre el paso, el trono en ese acompasamiento y qué función puede tener una marcha a la hora de que pueda quedar estéticamente bonito, podríamos decir, y al mismo tiempo cumpla la función de que el paso debe de andar y tener esa finalidad de que no puede estar en un sitio pues demasiado tiempo para realizar su procesión, ¿no? Pues mira, yo creo, y tampoco en mi opinión es la verdad absoluta, que bueno, que en el equilibrio de las cosas está la virtud. Y también vuelvo a repetirme en el tema de entender los contextos, tanto yo como compositor como los cofrades en general con cada situación. Sí, quizás lo que menos nos, lo que más nos fastidia, ¿no? Es que unas hermandades tengan un interés en la calle de hacer las cosas de una manera y otras hermandades tengan otro distinto. Y muchas veces hablando del tema del repertorio, porque bueno, yo soy subdirector de la Banda de la Esperanza en Córdoba, entonces pues trato mucho el tema de los repertorios con los fiscales de banda y con la Junta de Gobierno. Y muchas veces los músicos pues tratamos de imponer unas cuestiones más técnicas, más de buscar la máxima calidad en la obra, en la Hermandad de la Calle, ¿no? Para que la Hermandad de la Calle
en cuanto a técnica musical, pues se lleve al punto más excelso. Pero por otra parte, hay que entender lo que tú dices, pues que la forma de andar en la calle, del paso, de la cofradía, el itinerario, hay que tenerlo todo para que el repertorio luego sea lo más adecuado, lo más fiel a la personalidad de esa cofradía. Y Claro. para mí, tanto el equilibrio está la virtud como en la heterogeneidad de ideas está también la virtud, ¿sabes? Sí, volvemos casi al inicio del programa. La seña de identidad que debe tener una hermandad, al final la música pues cumple una función primordial a la hora de intentar mantenerla, y que todos sabemos hermandades que siempre van con una misma, digamos, tendencia, y que no están por esa ruptura, y otras que, bueno, pues son más volubles al paso del tiempo, también a las modas que se puedan implementar, y que van perdiendo un poco o se difumina un poco su seña de identidad, podríamos decir, ¿no? Eso es, sí, es que yo creo que poco a poco, en ese sentido, las hermandades, con la cantidad de marchas que se están componiendo y también con cada vez la importancia que va más, que le dan las bandas a los repertorios, al final yo creo que sí que se está consiguiendo que cada repertorio vaya teniendo cada vez más personalidad. Pero es que hasta hace 25 años era Coronación de la Macarena Claro. y todas las cofradías era la F sublime. Y entonces todas las cosas, y al tener todas lo mismo, pues a pesar de la máxima calidad que tienen las dos obras que he mencionado, por no mencionar otras, pero se dejaba de un lado, ¿no?, el conseguir algo diferente en cada sitio. Lo mismo ha pasado también, no es mi especialidad, pero lo mismo ha pasado también con el conseguir la estética de palio sevillano en puntos alrededor de Sevilla, ¿no? Muchas veces, yo que soy de Córdoba, pues lo he vivido. El hecho de que nosotros tuviésemos otro tipo de proporciones que, bueno, que pueden partir de otra idea o de la poca experiencia en el mundo de los palios, pero al final se ha ido consiguiendo una proporción, llamámoslo proporción áurea, la proporción adecuada, que al final no es otra que la corriente sevillana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que muchas veces nos dejamos influenciar por estas cosas hasta que de alguna manera se monopoliza todo o se generaliza y no consigue tener ese destello que al final solo tienen muy pocas cofradías de muy pocos puntos de Andalucía y que son las que verdaderamente destacan. Claro, porque al final ese proceso de globalización pues nos afecta a todos, como desde el principio de la historia, cuando se empiezan las cofradías, pues todas se siguen un patrón, y al final van las tendencias abordándose a la tendencia más fuerte, podríamos decir, y podemos tener ese cambio. Eso pasará en todas las provincias, igual que aquí también en Málaga, pues las cofradías pues tienen digamos, poner por primero quizás las modas que se van implementando a través de lo que se ha visto en Campana, en la televisión, y ha tenido muchas visitas y es una marcha estupenda, más que quizás cuidar una marcha suya del siglo pasado que es muy importante, pero no está a la moda, o la hemos machacado tanto después de repetirla tanto tiempo, ¿no? Y además, tú, en el sentido de esa identidad de las marchas, cuando en tu composición de Azucena Dolorosa de Dolores del Puente también tienes claro esa parte malagueña que también se refleja en la marcha, es decir, esa adecuación al territorio para que puedan dar con el trono, ¿no? Exactamente. Al final venimos a lo mismo. Es que yo cuando escucho marchas de Eloy García o de Perfecto Artola, entiendo perfectamente cómo se subdividen las frases, que aunque parten de un 4x4, que para quien no lo sepa, pues simplemente agrupaciones de compás de cada 4 figuras, ¿no?, de cada 4 negras, pues claro, la frecuencia del 4x4 va al doble de tiempo, que es como se mueven los palios a la estética sevillana. Y sin embargo, la corriente malagueña se mecen a cada blanca, a cada 2 tiempos. Entonces se ve perfectamente en el dibujo melódico de las frases, en los ritmos, bueno, cómo se lleva la estructura de la marcha, se ve perfectamente esa mecida, se ve esa intención hacia el 2 y no hacia el 4, para que al final el paso sea
pues más envolvente, digamos. Y en el caso de Sevilla, pues es una cuestión más rítmica. Luego, al final, ambas ciudades y ambas corrientes comparten muchas marchas que se han ido mezclando y que también es bonito ver cómo hay partes de la marcha que van a 2 y partes que van a 4, porque le da una riqueza rítmica. Pero en el caso de la marcha de Málaga, pues sí que tuve en cuenta que siendo una marcha para Málaga, de hecho tiene una línea melódica en el que se representa la malagueña, y lo mismo, encuentro también figuras ternarias que no son habituales en el 4x4 para remarcar más todavía esa mezcla en dos, ¿no? Entonces, pues eso, es importante saber a dónde va cada cosa. Sí, la verdad es que es una alegría que siempre que intentamos pues encargar marcha o que surjan nuevas dentro de una zona, pues se vaya encaminada a ese lugar y que diga, esto sirve para este trono, este paso, y además que hay momentos, como dices, de esa combinación que al final es fruto de esa evolución y globalización general en la que estamos pues todas las cofradías. Al final es un mundo también muy pequeño. Y dentro de esta última cuaresma, de este último año, ¿cuál ha sido tus composiciones y estrenos y qué nos puedes comentar sobre ello? Pues mira, este año he estrenado, creo que lo mencioné al principio, una marcha para la Hermandad de la Sed de Nervión, concretamente a la Virgen de Consolación. Y la marcha se llama La Virgen de Nervión y se estrenó el día 15 de marzo, que era pues, una semana antes de Semana Santa. La estrenó la Oliva de Saltera allí en Nervión, en un concierto por los donantes de órganos, y hombre, la verdad es que fue un conciertazo y yo estoy súper contento con cómo se vio ese estreno. La verdad es que este año he centrado toda mi atención en eso porque aparte estoy teniendo muchos proyectos pues extra cofrades que no me permiten tener mucho movimiento, pero también entiendo que bueno, que no me gusta saturarme para componer marchas, ya que dentro de tanto lo que se está componiendo a día de hoy por tantas personas, pues si yo me autosaturo, pues creo que no puedo decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, centrando mi atención en esta marcha, pues en este caso el concepto va más a la corriente eh, del folclore andaluz, de la parte más auténtica de las cofradías, en las que, bueno, quiere revivir un poco la estética de los años 70, 80, 90, en los que, bueno, a pesar de ser un mundo cofrade menos sofisticado que el actual, pues me da la sensación, y digo me da la sensación porque yo no lo he vivido, que bueno, yo tengo 24 años, pero por la cosa que veo, ¿no? Por toda la filmografía que hay de aquella época y también de lo que me cuenta la gente, pues, pues todo era mucho más auténtico, menos perfecto, pero todo se cuestionaba menos y daba paso a la naturalidad de las cosas, ¿no? Entonces, es verdad que ahora tenemos muchas cosas buenas que no había en aquella época, pero de las cosas que yo más anhelo, pues es el dejar que las cosas fluyan como tengan que fluir y que las equivocaciones sean permitidas, ¿no? Para un correcto avance de la sociedad cofrade, en este caso. Entonces la marcha pues tiene toques armónicos, melódicos, que parten de las marchas que se componían allí. Y bueno, y dándole bueno, siempre una vuelta de tuerca para reflejar la armonía actual y lo que se está haciendo, pero sí teniendo en cuenta mucho esta idea. Sí, Un poco. y lo mismo, y es la favorita mía que has compuesto tú, Pablo, es la marcha Refugio de San Bernardo. Hemos comentado un poco por encima de que esa, y además ahora que estamos en plena época también taurina, ahora que comienza, se puede ver esa fusión, pero al mismo tiempo de forma muy discreta, al mismo tiempo muy para que el paso ande, para que muestre su esplendor. Para mí es una obra muy colosal y bueno, ¿qué nos puedes comentar un poco sobre ella? Sobre todo porque queremos terminar también el programa con esa marcha para que la gente pueda oírla bien y que desde el punto de vista del compositor pues seguro que nos ayuda más a entenderla y comprenderla. Pues mira, esa marcha
como tú bien dices, no solo tiene connotaciones taurinas, sino que tiene un paso doble en sí. Es decir, tiene un paso doble dentro de la marcha. Lo que pasa es que, como tú dices, pues un poco se pierde la forma en el momento que los ritmos se fusionan, en que los platos no entran donde suelen entrar en un paso doble. En fin, es que hay ciertos clichés rítmicos, armónicos, que se asocian al paso doble y otros clichés que se asocian a las marchas, ¿no? Muchas veces con nada más que con un platillazo o con una llamada de corneta, de repente ya nuestra cabeza se sitúa en las marchas. Y lo mismo pasa con los pasodobles. En el momento que a lo mejor hay un ritmo con unos cascabeles y un platillo y un saxofón haciendo una melodía por abajo, pues a lo mejor de repente nos encontramos en el pasodoble. Pues en este caso, yo tenía ya muchas ganas, desde hace años, antes de este proyecto, de hacer una marcha pasodoble. Porque, bueno, yo he ido a corridas de toros en los que he escuchado interpretaban marchas y luego también hemos visto algunas situaciones en las que hemos visto pasodobles con su nombre y todo dedicado a taurino detrás de un palio. Y entonces yo he dicho muchas veces, bueno, ¿y dónde está la diferencia? ¿Cuál es realmente la diferencia? Yo como músico, ¿dónde la veo? Y entonces me puse a analizar muchos pasodobles y muchas marchas para darme cuenta de por qué. De por qué uno era una cosa y el otro era otra, ¿no? Y la única diferencia real que encontré, pues es un poco la misma diferencia de la que hemos hablado antes de las marchas de Málaga y las marchas de Sevilla. Y es que a pesar de ser el mismo compás, pues la mecida es distinta, ¿vale? Pues así por generalizarlo un poco y sin entrar en tecnicismo. Pues en el pasodoble le pasa exactamente lo mismo, que la subdivisión del compás es distinta y entonces los ritmos se agrupan de una manera más frecuente. Pero realmente la forma en sí, hay muchísimos pasodobles que tienen exactamente la misma estructura que una marcha, con un tema principal, con un fuerte de bajo y con un trío. Entonces, dije, ¿cuál es la diferencia para el público? ¿El que suene a algo porque tiene ciertos clichés que se han ido repitiendo? ¿O el hecho de que se llame Joselito el Gallo o se llame Virgen de los Dolores? Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? Y entonces, bueno, ya me puse a componer pensando en esta idea e intentando que cuanto más se pareciera al pasodoble, pues de repente cambiase a marcha. Y cuanto más se acercase a la marcha, pues de repente cambiase el pasodoble y jugar con esta idea. Luego ya entendiendo el contexto de San Bernardo, de la luz que le da a ese palio dorado por la calle Gallinato y bueno, la alegría de la banda de la Cruz Roja y de toda su cacharrería, pues entonces ya como que me cuadró todo, sabiendo que, porque esto ya hablándolo con la Cruz Roja y hablándolo con amigos, sabiendo que es una marcha que bueno, que es un poco controvertida, que habrá gente que sin estos estigmas y sin estos prejuicios técnicos, pues le encante, y haya gente que a lo mejor pues no la vea, y las dos ideas son muy respetables, porque bueno, ya más allá de que te guste o no, si tú crees que esa marcha no puede llenarte de un palio, es totalmente lícito. Yo ahí ya no me meto. Mi intención es crear ese debate, es un poco agitar el saco, pero a partir de ahí, pues bueno, pues yo ya me quito de en medio y la música que es lo que tenga que hacer. Bueno, Pablo, pues la verdad que en esta conversación nos ha aportado mucha luz cultural y también a cofrade, ¿no? Porque ha dado en la tecla de muchísimas cosas y bueno, ya solo espero de que de aquí a un tiempo, cuando tú estés menos saturado, también por aquí podamos disfrutar aún de marchas tuyas con más frecuencia, porque la verdad es que a lo largo del tiempo yo creo que va a llegar muy lejos, sino que ya está llegando, ¿no? Y que seguro que tu talento nos va a regalar muchísimo en el ámbito cultural, personal y cofrade a todo el mundo. Muchísimas gracias, Pablo, por este ratillo. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Pablo, que nos veremos pronto seguro. Sí, seguro que nos vemos. Un abrazo, Pablo, y terminamos con tu marcha para terminar el colofón de este programa. Un abrazo. Venga, un abrazo para ti.